América, Nicaragua. Ha habido un compañero del PNV que le ha mencionado la cuestión y coincido con él en apreciar que no se encuentra en este Gobierno la misma dureza respecto de la represión política que se está siguiendo en Nicaragua, país en donde se han embarcado en una espiral de detenciones, de encarcelamientos, de condenas injustas, de confiscaciones de bienes, de cancelación de personalidad jurídica, de ilegalizaciones, de deportaciones. No encontramos la misma posición de dureza y de rotundidad respecto de Nicaragua en este Gobierno de la que encontramos en otros momentos de nuestra historia respecto del caso de Venezuela. ¿Por qué? ¿A qué obedece ese silencio de nuestro Gobierno respecto de lo que está pasando en Nicaragua, más allá de una medida muy razonable, pero muy puntual, como lo que usted ha mencionado de concesión de pasaportes españoles a disidentes nicaragüenses? Pero yo iría más allá. Lo que está sucediendo en Nicaragua no está sucediendo solo en Nicaragua. Según el último informe sobre libertad religiosa de ayuda a la Iglesia necesitada, los ataques a la libertad religiosa han aumentado un 37% y afectan potencialmente a 4.900 millones de personas. Hay 61 países donde se vulnera la libertad religiosa, 28 en forma de persecución, 13 de ellos en África, 33 en forma de discriminación. ¿Sería tan amable el señor ministro, que ha expresado la vocación de España de lucha en el ámbito internacional por los derechos humanos, que ha invocado la tradición de nuestro país en eso, que ha mencionado el compromiso de España con los derechos fundamentales de ciertas minorías, que incluyese en esa agenda la lucha y la reivindicación del derecho que consagra el artículo 16 de la Constitución? ¿Sería posible que España incluyese la persecución de la libertad religiosa que sufren especialmente los cristianos entre la agenda exterior de España, que la hiciese patente ante las instituciones de la Unión Europea, de la Organización de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, que la incluyese en el plan director de la cooperación española, que impulsase cuantas medidas de apoyo a los cristianos perseguidos sean necesarias por parte de la Secretaría Española de Cooperación Internacional? Marruecos. Mire, las relaciones con Marruecos afectan a nuestra defensa, afectan a nuestro Ministerio de Interior, afectan a nuestro Ministerio de Agricultura y seguro que habrán sido mencionadas en multitud de comparecencias. Yo se lo voy a poner muy fácil, reduciendo mi petición a lo estrictamente diplomático. ¿Podría el señor ministro de Asuntos Exteriores ocuparse de que Marruecos reconozca de una vez y por todas, de manera explícita y sin ambajes, sin sombra de duda, la soberanía española sobre Ceuta y sobre Melilla, sobre las chafarinas Alucema, Vélez de la Gomera y Perejil? No debería ser muy difícil. España lo tiene perfectamente claro. Ceuta y Melilla son españolas, están en la Constitución y Marruecos debería de tenerlo también claro. El Tratado de Paz y Amistad del 26 de abril de 1860 no incluía ninguna reserva respecto a la integridad territorial de España y el acuerdo de 1956, por el que España reconoce la independencia de Marruecos, tampoco contiene ninguna reserva formal por parte de Marruecos respecto de la soberanía española en esos territorios. Las posiciones de Marruecos diciendo que carece de frontera terrestre con España no tienen sustento ni en nuestro derecho constitucional, ni en su derecho constitucional, ni en el derecho internacional, ni en los tratados que vinculan a ambos países. Pero somos muchos españoles, particularmente ceutíes y melillenses, que nos sentiríamos mucho más tranquilos si el Gobierno marroquí hiciese un reconocimiento explícito de ello, cosa que, por otra parte, hacen todos los países que quieren mantener buenas relaciones con sus vecinos. No estamos pidiendo nada extraordinario, pero sí algo que tranquilizaría a una buena parte de nuestros ciudadanos. Y con esto creo que tenemos que hacer un esfuerzo por seguir siendo el puente entre la Unión Europea e Hispanoamérica. Debemos de ser un actor fundamental, tanto en el tema económico, les recuerdo que Francia no quiere Mercosur, y también para que los principios que inspiran nuestra política exterior se extiendan. Tiene mucho trabajo por delante, señor ministro. El primero es elevarse y diseñar una política de exterior en la que quepa todo el pueblo español, toda nuestra nación. Y, desde luego, en ningún caso, señor ministro, podemos ser cómplices de alguien, ni aliados de alguien que con Putin ha intentado desestabilizar nuestro país y la Unión Europea. Nada más, muchas gracias.
En segundo lugar, la cuestión argelina. Bueno, pues será el bulo más grande de la diplomacia o de las relaciones internacionales del último decenio, del último milenio, pero mire usted, El País del 10 de agosto del 22 publicaba la importación de gas argelino cae un 42% hasta julio y las compras a Rusia crecen más de un 15%, datos del boletín estadístico de Enagas. Algo habrá tenido que pasar. Tercera cuestión. Mire, si yo hubiese visto un mapa de Francia, incluyendo un solo milímetro cuadrado de terreno al oeste del río Bidasoa, le estaría preguntando en estos momentos por si Francia reconoce la integridad territorial de España, pero eso no me ha pasado. Y si usted tiene algún dato y ha puesto el ejemplo por ese motivo, cuéntenoslo, que será muy interesante. Le estoy preguntando por si Marruecos reconoce, o le estoy pidiendo que Marruecos reconozca expresamente la integridad territorial de España, porque Marruecos no la reconoce. Si hubiese escuchado a algún primer ministro o algún presidente de la República Francesa decir que Barcelona o que Gerona son presidios no liberados, pues me preocuparía. Pero como no es el caso, le estoy preguntando por lo que le estoy preguntando. Nos ha pedido, señor ministro, nos ha pedido pronunciarnos sobre varias cuestiones concretas. Algunas, como entenderá, no vamos a hacerlo en tanto no conozcamos los pormenores de todo lo que nos ha anunciado. Sí le anticipo que puede contar con nosotros para mantener las sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania, para prestar apoyo político a los ucranianos, político, militar, humanitario, al pueblo y a sus aspiraciones, a las aspiraciones de Ucrania. Pero porque apoyamos eso, también le tenemos que criticar que nos hayamos convertido en el mejor cliente en la compra de gas a Rusia, con lo cual estamos haciendo todo, sancionando, pidiendo sanciones a Rusia y al mismo tiempo estamos financiando la invasión siendo uno de sus mejores clientes. Y permíteme que le recuerde las implicaciones de Rusia en el proceso. Las necesidades parlamentarias del presidente del Gobierno no pueden hacer olvidar los intentos de Putin por desestabilizar a nuestro país, de acuerdo con el que entonces era el presidente de la Generalitat. La estabilidad del Gobierno de España, fíjese, señor ministro, no depende no solo de alguien que es un prófugo de la justicia española, delitos por los cuales va a ser amnistiado, sino que depende de alguien que estaba en contacto con Rusia y con Putin para desestabilizar a nuestro país y a la Unión Europea. ¿Me quiere usted decir, señor ministro, cómo vamos a explicar esto en Europa? Cuando usted se siente allí y les diga, oiga, traigo esta propuesta. Dicen, el señor Álvarez, que es una buena persona y es un hombre preparado, sin embargo, es aliado de alguien que ha tratado de desestabilizar nuestra Unión en contactos con Rusia. Señor ministro, esto es inexplicable por muy cara de buena persona que usted tenga. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.